En esta presentación vamos a ver algunos conceptos básicos sobre potenciación y radicación y su relación con la factorización en números primos. La potenciación es una forma de expresar un producto. Un producto en matemáticas es una multiplicación. Y ese producto está constituido por factores. Los factores son los números que se multiplican. Pero la particularidad de una potenciación es que esos factores son iguales. Por ejemplo, multiplicamos el número 2, el 2 sería el factor. En este caso lo multiplicamos 8 veces. Si multiplicamos 8 veces ese factor por sí mismo, podríamos escribir que ese 2 está elevado a la 8. Es la forma en que generalmente lo decimos. Y el resultado de multiplicar 2 por 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 2, 8 veces ese factor por sí mismo, sería 256. A ese número 2, a ese factor que se repite, se lo denomina base. El 8, que es la cantidad de veces que ese factor es multiplicado por sí mismo, se lo denomina exponente. El resultado de multiplicar ese factor por sí mismo 8 veces es lo que se conoce como potencia, en este caso es 256, y sería entonces el resultado de ese producto. Esto entonces lo leeríamos, como dijimos antes, como 2 elevado a la 8. ¿Qué pasa cuando tenemos bases que son negativas? En este caso tenemos que tener en cuenta algunas otras cuestiones para poder resolverla. Y a su vez podemos tener dos situaciones. Una de ellas es cuando la base negativa tiene un exponente par. En ese caso, la operación consistiría en multiplicar 4 veces por sí mismo al factor que en este caso es menos 2. Para resolverlo, haríamos menos 2 por menos 2, aplicando la regla de signos, menos por menos es más, el resultado sería más 4. Cuando avanzamos multiplicando por el factor siguiente, más 4 por menos 2, más por menos es menos, 4 por 2 es 8, el resultado sería menos 8. Y cuando multiplicamos por el último factor menos 2, menos 8 por menos 2 sería más, porque menos por menos es más, y 8 por 2, 16. El resultado de esta operación sería 16. O sea, el resultado es una potencia positiva. Entonces, cuando nosotros tenemos una base negativa y el exponente es par, el resultado será una potencia positiva. ¿Qué pasa si a esta base negativa la eleváramos a un exponente impar? En ese caso, el menos 2 sería multiplicado por sí mismo 5 veces. Al resolverlo, de la misma manera que en el caso anterior, menos 2 por menos 2 me daría más 4. El más 4 multiplicado por el menos 2 me daría menos 8, porque más por menos es menos. Ahora tengo un resultado negativo, menos 8, que lo voy a multiplicar por el otro factor que es menos 2, con lo cual llegaría a un resultado de 16 en cuanto a lo numérico, pero el signo sería positivo. Y ahora, al multiplicarlo por un nuevo factor negativo, el signo más del 16 se convertiría en un signo negativo. Más por menos es menos. El resultado en este caso es 32. Y el resultado es un resultado negativo. Entonces, al elevar una base negativa a un exponente impar, el resultado sería negativo. Vamos a tener en cuenta una situación particular. Ya observamos. Parece como que fueran todas bases iguales. Parece que la situación fuese la misma, sin embargo no lo es. Si observamos bien, en el primer caso,
la base es lo que está comprendido dentro del paréntesis. Por lo tanto, el factor que se va a repetir 4 veces multiplicándose por sí mismo es el menos 2. En el segundo caso, el signo menos no está siendo afectado por el 4. En realidad, el factor que se repite es el 2. La base de esa potencia es el 2. Y en el último caso es algo similar. Lo que está comprendido dentro del paréntesis es solamente el número 2 elevado a un exponente 4, pero el signo menos se mantiene fuera. Por eso estos tres casos no tienen la misma base. En el primero, la base sí es negativa. En el segundo y en el tercer caso, la base no es negativa. Hay un signo menos, pero no forma parte de la base de esa potencia. Así, en el primer caso, el resultado va a ser 16, como lo que vimos en diapositivas anteriores, mientras que en el segundo caso, al multiplicar el menos 2 por el 2 me va a dar menos 4. Cuando multiplique el menos 4 por el 2 me va a dar menos 8, y cuando lo multiplique por el 2 siguiente me va a dar menos 16. Y en el último caso, resolveré todo lo que está dentro del paréntesis, que como son todos factores positivos, el resultado va a ser positivo, y luego multiplicaré por el signo menos que está delante, y en ese caso tendré menos 16 como resultado. Estos dos casos son muy similares. Entonces hay que diferenciar el caso de tener una potencia con base negativa a tener una potencia que en realidad está afectada por un signo negativo, pero no es la base, no está incluido dentro de la base ese signo negativo. Además, tenemos que tener y prestar mucha atención y recordar que cada vez que tengamos una potencia que está afectada, una base que está afectada a un exponente que es 0, independientemente de cuál sea esa base, el resultado de esa operación, esa potencia, siempre va a ser igual a 1. Vamos a ver la radicación. ¿En qué consiste la radicación? La radicación es encontrar la base de una potencia conociendo el exponente. ¿Y eso qué significa? Bueno, a ver, dibujemos una raíz. Como en este caso, tenemos raíz de 256. Esta raíz es una raíz 8. Ese número 8 es el índice. El radical es el dibujo que hacemos de la raíz, o sea, el símbolo. El 256 es justamente el número al cual quiero calcular la raíz, que se denomina radicando. Y el resultado es lo que conocemos como raíz, justamente. El radicando es el número, entonces al que quiero calcularle la raíz, puede ser cualquier número. El radical es el símbolo. El índice es, en el caso de lo que estábamos expresando como definición, es ese exponente, la cantidad de veces que yo voy a tener que multiplicar a la raíz, o sea, el 2 en este caso, por sí mismo, para que me dé como resultado 256. Y la raíz es justamente ese factor que yo voy a tener que multiplicar por sí mismo tantas veces como el índice me indique para llegar al valor del radicando, o sea, para llegar a 256. Vamos a analizarlo un poco más en detalle. Si yo tengo que leer esa raíz, en realidad la pregunta que está implícita sería ¿cuál es el número que tengo que encontrar que cuando yo lo eleve a la 8 me dé como resultado 256? El número ese al que voy a llegar, que en este caso es el 2, es la base de la afirmación primera que pusimos. El 8 sería el exponente, o sea, ¿qué número tengo que elevar el 2 para que me dé como resultado 256? 256 sería esa potencia, o sea, sería el resultado de elevar el 2, que sería la base, a la 8, que sería el exponente, para que me dé como resultado 256. Vamos a ver entonces por qué se dice que la potenciación y la radicación son dos operaciones inversas entre sí, ¿no? Primero vamos a considerar la misma operación que veníamos viendo, o sea, la raíz octava de 256, cuyo resultado es 2.
El índice es 8, el radicando es 256, la raíz es 2. ¿Qué significa esto? Tengo el número 256, al cual le voy a hacer la raíz octava, o sea, voy a buscar, voy a encontrar aquel número que multiplicado por sí mismo 8 veces me dé como resultado 256. Ese número es el 2. Por eso ese es el resultado, es lo que conocemos como raíz. Vamos a mirar un ejemplo de potenciación. 2 es la base, 8 es el exponente, 256 es la potencia. ¿Qué significa esto? Un número que multiplicado 8 veces por sí mismo me da como resultado 256. Veamos parte por parte. El 8 entonces es el exponente en la potenciación, o sea, el número de veces que se debe multiplicar un factor determinado para obtener un resultado que es el de la potencia buscada. Y en el caso de la radicación, el índice es justamente el número de veces que el resultado, o sea, la raíz, debe ser multiplicada por sí misma para conseguir el radicando. El 2 es la raíz en el caso de la radicación, o sea, el resultado, que era aquel número que multiplicado por sí mismo 8 veces me permitía obtener el valor del radicando. Y es la base, o sea, el punto de partida justamente, en una potenciación, porque es aquel número que, multiplicado tantas veces como el exponente me indica, en este caso 8 veces, me permite obtener el resultado final, o sea, la potencia. Y 256 es el radicando en el caso de la radicación y la potencia en el caso de la potenciación. ¿Qué significa? El radicando, o sea, el punto de partida en el caso de la radicación, aquel número del cual hay que encontrar un factor que multiplicado por sí mismo tantas veces como me indique el índice, él fuese el resultado. O sea, en el caso de la potenciación, la potencia, o sea, el resultado final de multiplicar por sí mismo un factor, en este caso el 2, tantas veces como el exponente lo indique. O sea que claramente estas dos operaciones son inversas y que se puede ir de una hacia la otra tantas veces como queramos. Tengo que calcular la raíz octava de 256. Bueno, el resultado de eso va a ser 2. 2 es aquel factor que multiplicado 8 veces por sí mismo me permite conseguir como resultado 256. Y visto desde el otro lado, 256 es aquel número que obtuve a través de una potenciación luego de multiplicar por sí mismo 8 veces el 2. Vamos a seguir teniendo en cuenta algunas cosas. En este caso, vamos a considerar que en caso que tengamos un radicando que es negativo y un índice que sea par, esa operación no va a poder realizarse. ¿Por qué? Porque no va a tener una solución dentro de los números enteros. ¿Eso significa que no tiene una solución? No, en realidad lo que significa es que nosotros en este momento no vamos a poder encontrarle una solución porque estamos trabajando solamente con números enteros y su solución no está dentro de ese conjunto. Entonces, más adelante, cuando aprendan otras cosas, podrán resolver este tipo de radicaciones. Un ejemplo, raíz cuarta de menos 81. Ahí tenemos un índice par y tenemos un radicando negativo. ¿Cómo podríamos plantear esta solución? Supongamos que pensamos que, bueno, el 3 elevado a la 4, o sea, 3 por 3 por 3 por 3, me daría como resultado 81. Lo mismo si hago menos 3
elevado a la 4. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3 me darían como resultado 81. Pero de ninguna manera me darían como resultado menos 81. Por eso no tengo forma de resolver esto por el camino que nosotros conocemos hasta ahora. Entonces, cada vez que nos aparezca una raíz cuyo radicando es negativo y cuyo índice sea par, nosotros no lo vamos a poder resolver. Vamos a ver ahora algunas propiedades, tanto de la potenciación como de la radicación, y lo vamos a ver en forma paralela como para poder ir comparando una con la otra operación. Vamos a comenzar por ver una propiedad como es la propiedad distributiva. Y lo vamos a ver con respecto a la multiplicación y a la división. Comencemos por el caso de la potenciación. Supongamos que tenemos un producto, en este caso los factores son 2 y 3, 2 por 3. Este producto está elevado al cuadrado. O sea, la potencia está afectando a un producto, a una multiplicación. Si esta propiedad es válida para la potenciación, al hacer por separado la potenciación de cada uno de esos factores, el resultado debería ser el mismo que si se hace en forma conjunta. Eso daría validez a esta propiedad distributiva. Entonces podríamos decir que la potenciación es distributiva con respecto a un producto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a resolver por un lado el paréntesis, 2 por 3, el resultado es 6. Quedaría 6 elevado al cuadrado. Vamos a ver qué pasa si se hace por separado. 6 elevado al cuadrado sería 6 por 6, por lo tanto el resultado sería 36. Si lo hacemos por separado, 2 elevado al cuadrado sería 4, 2 por 2. 3 elevado al cuadrado sería 9, 3 por 3. Si yo resuelvo 6 al cuadrado, habíamos dicho que era 6 por 6, 36. Y si lo resuelvo por separado, 4 por 9 también es 36. Lo que quiere decir que se está cumpliendo que es válida esta propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación. Vamos a ver qué pasa con la radicación. Si tengo la raíz de un producto que es 9 por 4, debería ser lo mismo si resuelvo la raíz de 9 y luego lo multiplico por la raíz de 4. 4 por 9 es 36. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 36 sería 6. 6 por 6, 36. ¿Qué pasa si lo hago por separado? La raíz cuadrada de 9 sería 3 porque 3 por 3 es 9 y la raíz cuadrada de 4 sería 2 porque 2 por 2 es 4. Si resuelvo entonces la raíz cuadrada de 36 sería 6 porque 6 por 6 es 36 y si multiplico el 3 por el 2 también el resultado me daría 6. En este caso vemos que se cumple también o que es válida la propiedad distributiva con respecto de la radicación con respecto a la división. Vamos a ver qué pasa si lo hacemos con respecto a la división. Nuevamente tengo una operación de división entre el 6 y el 3. 6 dividido 3. Todo eso elevado al cuadrado debería darme lo mismo que si elevo al cuadrado el 6 y elevo por separado el 3 al cuadrado y luego realizo la operación de división. 6 dividido 3 es 2, 2 elevado al cuadrado es 4. El resultado de esta operación sería 4. 6 elevado al cuadrado sería 36. 3 elevado al cuadrado sería 9. 36 dividido en 9 sería 4, lo que quiere decir que también es válido en este caso. O sea, es lo mismo si yo resuelvo la operación dentro del paréntesis y luego aplico la potenciación, que si hago por separado la potenciación de cada uno de estos números y luego resuelvo la división. Vamos a ver si se cumple lo mismo para la radicación. Tengo el cociente 64 dividido 4. Si esta propiedad es válida, si yo resuelvo la raíz de 64 y la raíz de 4 por separado, debería darme el mismo valor. 64 dividido 4 es 16. La raíz cuadrada de 16 sería 4, porque 4 por 4 es 16. Vamos a ver por separado. La raíz cuadrada de 64 es 8, porque 8 por 8 es 64. Y la raíz cuadrada de 4 es 2, porque 2 por 2
es 4. Si divido 8 dividido 2, el resultado es 4. Por lo tanto, también se cumple en este caso. Vamos a ver qué pasa cuando queremos aplicar la propiedad distributiva, tanto para la potenciación como para la radicación, pero a sumas y restas. Bueno, acá ya me está anticipando que evidentemente no se cumple la propiedad distributiva, pero vamos a tratar de verificarlo. Supongamos que tenemos una suma, 2 más 3 elevado al cuadrado. Si se verificara la propiedad distributiva, debería dar lo mismo, hacer las operaciones por separado y luego sumarla. 2 más 3 es igual a 5. Cuando a 5 lo elevo al cuadrado, 5 por 5, 25. Si lo hago por separado, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. 4 más 9 es 13, no es 25. Quiere decir que no se cumple. Vamos a ver qué pasa con la radicación. La suma es 9 más 16. Debería dar lo mismo si se cumpliera. Resolver raíz de 9 por un lado y raíz de 16 por otro. 9 más 16 es 25. La raíz de 25 sería 5 porque 5 por 5 es 25. Si lo hacemos por separado, la raíz de 9 es 3 porque 3 por 3 es 9. La raíz de 16 es 4 porque 4 por 4 es 16. 3 más 4 es 7, no es 5. Quiere decir que no se cumple. Probemos con una resta. 2 menos 3 elevado al cuadrado debería ser lo mismo que hacer 2 al cuadrado menos 3 al cuadrado. 2 menos 3 es menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado sería 1 porque es una potencia de base negativa elevado a un exponente par. El signo es positivo. 2 al cuadrado es 4 porque 2 por 2 es 4. 3 al cuadrado es 9 porque 3 por 3 es 9. 4 menos 9 es menos 5. O sea, no es el mismo número, por lo tanto no se cumple. No es distributiva entonces la potenciación ni respecto a la suma ni respecto a la resta. Vamos a ver qué pasa con la radicación. La diferencia es 100 menos 64. Entonces, supuestamente, si se cumpliera, debería ser que la raíz de 100 menos la raíz de 64 tendría que dar el mismo resultado que la raíz de 100 menos 64. Probemos entonces. La raíz de 100 menos 64 sería la raíz de 36. 100 menos 64 es 36. La raíz cuadrada de 36 sería 6, porque 6 por 6 es 36. Vamos a ver. La raíz cuadrada de 100 es 10, porque 10 por 10 es 100. Por otro lado, la raíz cuadrada de 64 es 8, porque 8 por 8 es 64. 10 menos 8 es 2, no es 6. Por lo tanto, vemos que en esta oportunidad tampoco se está cumpliendo la propiedad distributiva. O sea, la radicación no es distributiva con respecto a la suma ni con respecto a la resta. De la misma manera que no es distributiva la potenciación con respecto a la suma ni a la resta. Pero sin embargo, tanto potenciación como radicación son distributivas, por lo que vimos en la diapositiva anterior, con respecto al producto y con respecto a la división, o sea, a la multiplicación y a la división. Vamos a ver otras propiedades. Por ejemplo, potencia de potencia y raíz de raíz. ¿Qué es potencia de potencia? Por ejemplo, elevamos a la 3 al 2 al cuadrado. Ahí tenemos la potencia de otra potencia. La posibilidad para resolverlo, lo que nos proponen es multiplicar esos exponentes. Vamos a ver si se cumple o no. Si yo resuelvo lo que está dentro del paréntesis, 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Ese 4 sería la base de la siguiente potencia, o sea, me quedaría el 4 ahora elevado al cubo. 4 por 4, 16, por 4, 64. El resultado de esta operación sería 64. Vamos a ver si de verdad se cumple que se pueden multiplicar esos exponentes.
2 por 3 es 6. Si al 2 lo elevo a la 6, voy a tener 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Quiere decir que esto se cumple. O sea, cuando quiero calcular la potencia de otra potencia, lo que debo hacer es multiplicar los exponentes. Vamos a ver qué pasa cuando tengo raíz de raíz. En este caso tengo raíz cúbica de una raíz cuadrada de 64. O sea, el radicando es 44, lo cual se le aplica primero una raíz de índice 2 y luego una raíz de índice 3. La solución sería multiplicar ambos índices. Vamos a ver si es cierto. Si yo resuelvo la primera raíz, o resuelvo 64, raíz cuadrada de 64, el resultado va a ser 8, porque 8 por 8 es 64. Luego, a ese 8 le tendría que aplicar una raíz cúbica. Esa raíz cúbica me daría como resultado 2. ¿Por qué? Porque 2 al cubo sería 8. O sea, 2 por 2 por 2 sería 8. 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Qué pasa si lo hago de la otra manera? O sea, de una manera más rápida, multiplicando los dos índices. Me quedaría entonces raíz sexta de 64. Y es cierto, porque lo vimos en el ejemplo anterior. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 daría 64. Entonces el resultado en uno de los casos es 2 y el resultado en el otro caso también es 2. Quiere decir que esta afirmación es válida. ¿Qué pasa si tengo ahora la potencia de una raíz? O la raíz de una potencia. Estoy combinando las dos operaciones. Fíjense, me pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que el índice de la raíz sea un número menor que la potencia, o puede ocurrir que el índice sea un número mayor que esa potencia. En cualquiera de los dos casos, cuando tengo la potencia de una raíz, lo que debo hacer es convertirlo en la raíz de una potencia. Fíjense que lo que estaba como exponente fuera de la raíz, ahora está como exponente dentro de la raíz. Lo convertí en una raíz de potencia. Entonces lo voy a resolver de la siguiente manera. De nuevo, tengo los mismos casos en los cuales veo que el exponente es mayor que el índice y en el segundo caso el índice es mayor que el exponente. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a dividir. ¿Y qué vamos a dividir? Vamos a dividir por aquel divisor que me lo permitan los números que tenga como índice y como exponente. Tiene que ser un divisor que sea común a los dos. En este caso, el divisor que es común a los dos es el 3. Cuando yo divida el 3 por el 3 me va a dar 1 y cuando divida el 12 por el 3 me va a dar 4. En el segundo caso, procedo de la misma manera, divido por un divisor que sea común a los dos. Entonces, en el primer caso, voy a dividir el 12 por el 3, me va a dar 4. Divido el 3 por el 3, me va a dar 1. Entonces, en el primer caso me quedó 5 elevado a la 4, porque en realidad el índice de la raíz quedó 1 y esa operación me va a dar el mismo resultado. Y en el segundo caso, el 5 quedó elevado a la 1, por lo tanto con un exponente 1 el resultado es el mismo de la base original. Estos son los dos resultados. Por último vamos a ver qué pasa cuando tengo una multiplicación de potencias que tienen la misma base. En este caso el ejemplo sería, la base es 2, los exponentes pueden ser 3 y 2, tengo una multiplicación de esas dos potencias que tienen la misma base. La forma de resolverlo es sumando, en este caso, ojo, no confundirse cuando es potencia de potencia. Acá son dos potencias que se están multiplicadas entre ellas.
Vamos a resolver por separado. 2 al cubo sería 8 porque sería 2 por 2 por 2. 2 al cuadrado sería 4, sería 2 por 2. Y si sumo los exponentes sería 2 a la 5. 8 por 4 es 32. Si yo hago 2 a la 5 sería 2 por 2, por 2, por 2, por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. El resultado es el mismo. Lo que quiere decir que una forma más rápida de resolver una multiplicación de potencias de igual base es directamente sumando los exponentes y no haciendo las operaciones por separado. ¿Qué pasa cuando tengo una división de potencias de igual base? La misma base, exponentes 3 y 2, como en el ejemplo de arriba, pero en este caso es una división. La forma de resolverlo restando en el orden en que se encuentran escritos, siempre de izquierda a derecha el orden. Restamos los exponentes, vamos a ver si es cierto. 2 elevado al cubo, ya habíamos dicho que era 8. 2 elevado al cuadrado, ya habíamos dicho que era 4. Si hago 3 menos 2, esa resta me va a dar como resultado 1. 2 a la 1 es 2. 8 dividido 4 es 2, lo que quiere decir que esto es válido. No vamos a ver ninguna propiedad similar para la radicación, porque solo estamos viendo algunas de las propiedades y solamente aquellas que nos pueden servir a los cálculos que nosotros vamos a hacer durante este año. Vamos a ver cómo relacionamos esto que vimos con la factorización. Tomemos un número al que vamos a factorizar, o sea, vamos a factorizar en números primos y vamos a comenzar siempre por aquel número más chico. Entonces, en este caso vamos a comenzar dividiendo por 2. El resultado de dividir 1764 por 2 va a ser 882. Vamos a continuar porque se puede dividir todavía por 2, es divisible todavía por 2. Recuerden revisar siempre las reglas de divisibilidad. El 882 cuando lo dividimos por 2 nos da 441, pero el 441 no es divisible por 2, así que vamos a ver el divisor siguiente. El divisor siguiente posible es el 3, ¿por qué? Recordemos las reglas. 4 más 4, 8 más 1, 9. Sumamos todos los dígitos y si ese número que me da como resultado es 3 o múltiplo de 3, entonces va a ser divisible por 3. El resultado es 147. Con el 147 volvemos a lo mismo. 7 y 4, 11 y 1, 12. El 12 es un múltiplo de 3. Y si no, seguimos sumando el 2 más el 1 y me da 3. O sea, 3 es un múltiplo de 3. En este caso, entonces, es divisible por 3. El resultado es 49. 49 ya no es divisible por 3. Si sumamos 9 más 4 me da 13. 3 más 1 me da 4. O sea, no es divisible por 3. Seguimos probando, no es divisible por 4, ni por 5, ni por 6, pero sí es divisible por 7. El resultado va a ser 7, número primo, solo divisible por él y por 1. Dividimos por 7, el resultado final es 1. Entonces, ¿qué conseguimos? Conseguimos desarmar, factorizar, o sea, encontrar todos aquellos factores, o sea, todos aquellos números que puedo multiplicar, que son partes de una multiplicación y que multiplicados todos juntos me van a dar como resultado 1764. Pero estamos buscando, en este caso, números primos, factores que sean números primos. O sea, recuerden las definiciones, aquellos números que solo son divisibles por sí mismos o por la unidad. Cada uno de estos números los podemos considerar que están elevados a una potencia, a un exponente, que es 1. Teniendo en cuenta eso, podemos agruparlos como justamente lo que estuvimos viendo, productos de potencias de igual base. Agrupamos el 2, base 2, base 2, exponente 1, exponente 1, 1 más 1, 2.
sumamos, porque es un producto de potencias de igual base, sumamos los exponentes. Agrupamos al 3 con el otro 3. Lo mismo, misma base, base 3, producto, sumamos los exponentes. Y lo mismo hacemos con el 7. Esto nos permite expresar al 1764 como un producto de potencias, y esas potencias tienen como base números primos. ¿Para qué nos puede servir esto? Por ejemplo, nos puede servir para calcular una raíz. Supongamos que me pide que calcule la raíz cuadrada de 1764. Es bastante complicado pretender hacerlo de manera mental. ¿Vamos a necesitar entonces que buscar una calculadora? No, no es necesario. Lo que podemos empezar por hacer es justamente factorizar y convertir el 1764 en un producto de números primos. Eso lo podemos hacer simplemente conociendo las reglas de divisibilidad. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a agrupar a aquellos números que sean iguales y convertirlos en potencias de igual base. Ese sería nuestro segundo paso. Y luego, ¿cómo continuamos? Bueno, ahora vamos a aplicar la raíz. Vamos a aplicar la raíz y las propiedades que vimos. Las propiedades que vimos son justamente la capacidad de distribuirse, o sea, la propiedad distributiva de esa raíz a cada uno de los factores de ese producto. Entonces vamos a tener raíces de potencias. Y ahí vuelve a aparecer otra propiedad. Entonces, ¿cómo voy a resolver cuando tengo raíz de potencia? Bueno, lo que hacía, recuerden, es dividir el exponente, que en este caso es 2 para todos, y el índice, que en este caso es 2, y que por eso no está escrito, porque en general en el caso de la raíz cuadrada no se escribe el índice. El índice se escribe cuando la raíz es diferente de 2. Entonces, vamos a dividir el 2, que estaría implícito en el símbolo, por 2, y vamos a dividir por 2 también el exponente de las potencias. Eso nos llevaría a que se eliminarían mutuamente. Y entonces me quedaría 2 por 3 por 7. Resuelvo esa multiplicación y ese número es la raíz cuadrada de 1764. ¿Por qué es la raíz cuadrada? Porque si yo multiplico 42 por 42, el resultado me va a dar 1764. Otra forma de aplicar esto, también para resolver la misma situación, pero a través de otro camino que también les puede servir. Nuevamente factorizamos, obviamente ese es el camino, ese es el primer paso, pero el segundo paso es agrupar los factores de tal manera que pueda formar dos grupos de factores iguales. Fíjense, ubico el 2, ubico el 3, ubico el 7, los acomodo, los ordeno, de tal manera de tener, por un lado, un grupo de factores que sea igual al otro grupo de factores. 2 por 3 por 7, 2 por 3 por 7. Resuelvo y me aparecen dos factores iguales, obviamente, y en este caso el factor es 42. Justamente, por la definición de la raíz, ese 42 es la raíz de 1764. O sea, aquellos factores iguales que multiplicados entre sí me van a devolver entonces el número, que en este caso sería el radicando, 1764. Bueno,
Hasta acá esta explicación. Vamos a tratar de hacer algunos ejercicios, van a recibir algunas actividades para hacer. Luego vamos a continuar con otros temas, pero me parecía que era útil que viéramos una explicación un poco más detallada de esto porque empiezan a ser contenidos que son un poco más complicados. Y ya que no podemos presencialmente explicar esto, les queda ya grabado, lo pueden repetir todas las veces que quieran. Cada vez que tengan una duda pueden volver sobre esta presentación y de esa manera no, les va a resultar de mayor utilidad. Seguimos trabajando. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta este punto.